¿Cómo oír y discernir la voz de Dios? Abra tu corazón y abra tu mente para oír la palabra de Dios esta mañana. Primero Reyes capítulo 19, vamos a empezar con el versículo 8. Mi querida esposa Damaris Irión les saludan mucho, mi niña Catherine y Josué Irión Jr. también. Se levantó pues Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Si no estuviera, Dios no le hubiera preguntado a él: ¿qué haces aquí, Elías? Dios no te envía en un lugar y después te pregunta: ¿qué haces aquí? Él estaba huyendo de una mujer. Jezabel le dijo: juro por Baal que mañana tu cabeza no estará sobre tus hombros. Y él huyó de una mujer y se metió en una cueva. Estaba en derrota. ¿Qué haces aquí, Elías? Dice la escritura. Versículo 10. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabe lo que Elías estaba haciendo? Elías estaba informando a Dios. Elías estaba diciendo: ¿no miras las noticias de las 6? Mataron todos los profetas, solo yo he quedado. Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios en desobediencia, usted no puede oír y discernir la voz de Dios. Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, en determinadas áreas de tu vida, no podrás prosperar en ninguna área de tu vida. Versículo 11. Y le dijo el Señor: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y le vino a él una voz diciendo: Elías, ¿qué haces aquí? Dicen los teólogos que cuando él cubrió su rostro con el manto, él estaba avergonzado, fuera de la voluntad de Dios, metido en una cueva, en derrota, huyendo de una mujer. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él dice lo mismo. Lo mismo dice en el versículo 14: sintiendo un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Mira el versículo 15, donde prueba que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino. Vuélvete por el mismo camino que veniste. Dios no te llama y después te envía en un lugar, y cuando llegas allá te dice: ve y vuélvete por donde has venido. Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Cuando usted aprende a tener la idea y aprender a oír y discernir, y cuando hemos aprendido a discernir la voluntad de Dios y discernir la voz de Dios, usted caminará en victoria en todas las áreas de tu vida. Abra tu mente y abra tu corazón para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta mañana. Reconozco mi dependencia en ti y mi pequeñez, y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y que tú nos hables con poder y con autoridad, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Reconociendo que Josué Irión no es nada y nadie delante de ti, te pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se oiga. Háblanos, Señor, en la autoridad de tu nombre, en la autoridad de tu poder. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos. Gracias. ¿Cómo oír y discernir la voz de Dios? La voz de Dios es lo más importante en la dirección y en la madurez espiritual, donde su crecimiento a cada día puede llegar a un nivel extraordinario cuando usted aprender a discernir la voz de Dios. ¿Cuál fue la última vez que usted oyó la voz de Dios? ¿Cuál fue la última vez que Dios te habló a ti? Hay miles de cristianos alrededor del mundo
que viven en derrota completamente, porque no han aprendido a discernir y a vivir bajo la perfecta voluntad en la guianza de la voz de Dios. Hay 4 voces. Hay la voz tuya, hay la voz de los demás, hay la voz del diablo y hay la voz de Dios. ¿Cuál es la voz correcta cuando se tiene que tomar una decisión correcta? Hay 4 puertas que te pueden abrir en el ministerio. Tú puedes tratar de abrir tus propias puertas. Alguien más puede abrir una puerta para ti. El diablo te puede abrir una puerta a un país que no es la voluntad de Dios para matarte a ti en esta nación. O Dios puede abrirte las puertas. Nosotros tenemos 416 invitaciones en nuestro calendario, esperando los pastores que haya algún cancelamiento para ellos tener la oportunidad. En Brasil vamos 2 veces al año. Hay 139 pastores esperando en una lista para realizar grandes cruzadas como hemos tenido en Brasil. 102,000 personas tuvimos en el año pasado. Tuvimos 80,000 personas en Río de Janeiro en mayo de este año. Ahora acabamos de tener 45,000 en Londrina, donde lanzamos nuestro primer libro que hemos escrito, El poder de la palabra de Dios. ¿Cuál es la puerta de Dios? ¿Dónde es cuando Dios lidera? ¿Dónde Dios guía? ¿Cuál es el discernimiento y la habilidad de discernir la voz y de discernir la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuántos jóvenes se han casado fuera de la voluntad de Dios y hoy viven vidas en derrota, completamente en derrota? Para nuestra cruzada en Madras, en India, nosotros oramos y esperamos 2 años y 6 meses para llevar a cabo esa cruzada. Porque para ir a India tiene que ser bajo la dirección y bajo el poder de Dios para ir a India. Cuando volvemos, la escritura dice en Proverbios 8:17: yo amo los que me aman y los que de madrugada me buscan me encontrarán. La razón por la falta de poder y de la autoridad en la unción de Dios en los ministerios, en las iglesias y ministros, es que hemos abandonado el lugar de la oración. Hemos abandonado el lugar del ayuno, hemos abandonado el lugar de nuestra consagración espiritual delante de Dios, nuestra oración, de oír, de discernir. Así como conocemos la voz de nuestra esposa y nuestros hijos, tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Damaris tiene diferentes maneras para hablar conmigo. Cuando está un poco enojada dice: Josué, quiero verte y verte ahora. Yes, ma'am. Cuando está contenta me dice: honey. Y cuando quiere algo me dice: honey, I love you. Yo le dije: ¿cuánto tú quieres? How much do you want? Tenemos la habilidad de discernir lo que queremos. Cuando Catherine y Junior vienen a mí: papito, te quiero mucho, y saltan arriba de mí, dan un beso, me abrazan. Dice: ¿qué regalo quieres, Catherine? ¿Qué es que has visto en algún lugar? ¿Qué muñeca quieres? ¿Qué quieres, Junior? Cuando tenemos la habilidad de discernir la voz de Dios. Salmo 29 dice: voz de Jehová sobre las aguas, el Dios de la grandeza tronó. Voz de Jehová que hace temblar el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desnuda el cedro del Líbano. La voz de Jehová, todos en su templo dicen: gloria a Dios. ¿Qué es la voz de Dios? Hemos ido a países tan difíciles, pero hemos tenido un rema. Hay 2 palabras para la palabra en la palabra de Dios. Hay la palabra logos, la palabra escrita, pero hay la palabra rema, la palabra revelada de Dios. Cuando tenemos un rema, podemos ir. Vamos a lugares difíciles como India o como Nepal, que es un país hindú donde queman vivo a los cristianos. Oímos la voz de Dios para discernir cuál es la perfecta voluntad de Dios. Hudson Taylor, él dice en su biografía: durante 40 años el sol nunca se levantó detrás de las montañas de China antes que yo estuviera de rodillas primero. Jonathan Edwards decía: un hombre santo, un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios, y mucho más cuando él dobla sus rodillas en oración. Lyman Moody decía: el hombre que se dobla en oración se parará mejor detrás del púlpito cuando predicar por la noche. La habilidad de la comunión con Dios. Charles Finney decía: cuando él se sentía vacío, él regresaba a orar y a buscar el poder y la autoridad del Espíritu Santo.
La razón que hay miles de iglesias y miles de ministros y no hay un impacto, no hay un avivamiento en América, es porque no vivimos una vida completamente en devoción, una vida bajo el poder de la autoridad de Dios en nuestro lugar trancado de la oración, de discernir la voz de Dios, discernir la perfecta voluntad de Dios. Y Smith Wigglesworth, antes de ir a cada cruzada, él ayunaba días y días y días para discernir la voz de Dios. Cada vez que vamos a una cruzada importantísima en el otro lado del mundo, usted sale a una otra esfera. Usted, cuando tu avión cruza de continente a continente, tú sientes un hueco, un vacío en tu estómago, porque pasas de un otro continente a otros continentes, entras en una otra esfera. Puertas chicas, cruzadas chicas, demonios chicos, cruzadas grandes, puertas grandes, demonios grandes, diablos grandes. Aprenda, cuanto más Dios hace crecer tu ministerio, cuanto más creces, cuanto más Dios te da el mundo en tus manos, más batalla espiritual tendrás contra el diablo. Y la Biblia dice que él ya está condenado, ya está perdido, él ya está derrotado. La victoria es nuestra, lo podemos tener la victoria bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo. Lo podemos hacer.